Hace 4 noches, a las 2:17 de la madrugada, en un apartamento pequeño de Houston, Texas, una hermana llamada Mariela escuchó 3 golpes secos en la puerta principal. Su esposo abrió con temor, pensando que era una emergencia del edificio, pero no había nadie. Solo encontraron en el piso un sobre amarillo, mojado por la lluvia, con una frase escrita a mano: «No esperen a que cierren las salidas». Dentro había una copia de sus pasaportes vencidos, una fotografía familiar antigua y una hoja en blanco donde alguien había escrito con tinta roja: «Junio de 2026 será el mes de la decisión». Mariela me llamó llorando antes del amanecer. Su voz temblaba, no por superstición, sino porque esa misma semana su hijo había soñado 3 veces que corrían por un aeropuerto vacío mientras una voz gritaba: «Salgan antes de que sea tarde». Yo no conocía a Mariela personalmente. Ella es una mujer sencilla, madre de 2 niños, trabaja limpiando oficinas por las noches y sirve en una iglesia pequeña los domingos. No es profeta, no busca cámaras, no vive inventando revelaciones. Pero cuando llegó a mi oficina el viernes por la tarde, traía el rostro de alguien que había sido tocado por una advertencia más grande que su propia vida. Puso el sobre mi escritorio, sacó la fotografía empapada y me dijo una frase que todavía me pesa en el pecho: «Pastor, yo no sé quién dejó esto en mi puerta, pero desde ese momento mi casa no tiene paz. Mi esposo dice que son casualidades, pero mis hijos despiertan llorando y repiten lo mismo. Mamá, Dios dijo que salgamos». Hermanos, escúchenme con atención. Yo no estoy diciendo esto para provocar pánico, ni para que alguien actúe sin oración, sin consejo y sin dirección del Espíritu Santo. Pero cuando una señal toca la puerta de una familia, cuando los niños comienzan a soñar lo mismo, cuando los documentos que estaban guardados aparecen en un sobre bajo la lluvia, cuando una madre llega quebrada diciendo que siente que el cielo le está dando una última oportunidad para ordenar su casa, un pastor no puede cerrar los ojos. Hay advertencias que no vienen con trompetas en las nubes, vienen con golpes en una puerta, con lágrimas en una mesa, con una frase que atraviesa el alma. Y mientras Mariela hablaba, algo dentro de mí comenzó a arder. No era miedo, era urgencia, porque comprendí que el mensaje no era solamente para ella. Dios estaba usando una casa en Houston como señal para miles de hogares que viven dentro de Estados Unidos, confiando en papeles, trabajos, estabilidad, cuentas bancarias, seguros, edificios, leyes y promesas humanas, mientras su altar familiar está apagado. El Señor no estaba diciendo simplemente: tomen un avión. El Señor estaba diciendo: salgan del sistema que les robó la voz, salgan de la falsa seguridad, salgan de la comodidad que los duerme, salgan de la tierra espiritual donde ya no me consultan. Porque junio de 2026 no aparece en este mensaje como una fecha para jugar con curiosidad profética. Junio aparece como una línea espiritual, un mes de decisión, un punto donde muchos tendrán que escoger entre obedecer a Dios o seguir aferrados a lo que les da apariencia de protección. Y sí, algunos recibirán dirección literal de salir de Estados Unidos. Otros serán llamados a salir de ciudades, trabajos, alianzas, deudas, hábitos, iglesias dormidas o dependencias peligrosas. Pero todos tendrán que salir de algo. Nadie que escuche esta advertencia puede seguir igual. Mariela me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: «Pastor, yo no tengo dinero para empezar de nuevo». Y yo le respondí con el corazón quebrado: «Hermana, cuando Dios le dijo a Abraham que saliera, no le mostró todo el mapa, le mostró su voz. Y cuando la voz de Dios guía, la provisión camina detrás. Esa tarde oramos, no por miedo, oramos por discernimiento. Oramos para no movernos por ansiedad, pero tampoco quedarnos paralizados por comodidad». Por eso, antes de continuar este mensaje, quiero que hagas un acto espiritual delante de Dios. No escribas por emoción, no escribas por costumbre. Escribe como quien pone una decisión sobre el altar. Si tú entiendes que tu casa necesita obedecer la voz del Señor por encima del sistema, escribe en los comentarios: «Mi casa escucha y obedece».
porque esta palabra no viene a entretenerte, viene a despertarte. Mariela no llegó sola esa tarde. Venía con su esposo, Daniel, y con sus 2 hijos, uno de 11 años y una niña de 7 que no soltaba la mano de su madre. Entraron a la oficina como entra una familia que no sabe si está exagerando o si está al borde de una decisión que cambiará toda su vida. Daniel trataba de mostrarse fuerte, pero sus ojos lo traicionaban. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos y antes de que yo pudiera preguntarle algo, dijo: Pastor, yo no creo en alarmismos. Yo trabajo, pago mis impuestos, tengo mis papeles en orden, mis hijos estudian aquí. Estados Unidos nos dio oportunidades que en nuestro país no teníamos. Yo no puedo levantarme de un día para otro porque apareció un sobre en la puerta. Y yo lo entendí. Porque hay hombres que no están siendo rebeldes cuando dudan. Están tratando de proteger a su familia con las herramientas que conocen. Daniel no era un incrédulo, era un padre cansado, un proveedor presionado, un hombre que había construido durante años una estabilidad que le costó lágrimas, desvelos, humillaciones y trabajos que nadie vio. Pero mientras él hablaba, Mariela miraba al piso y apretaba aquel sobre contra su pecho como si cargara una sentencia. Entonces la niña, sin que nadie le preguntara nada, levantó la mirada y dijo con una serenidad que nos dejó callados: Papá, en el sueño las puertas estaban cerradas, pero una luz nos mostraba una salida pequeña. Daniel dejó de hablar. El silencio que cayó en esa oficina no fue un silencio normal. Fue como cuando el Espíritu Santo interrumpe los argumentos humanos y pone una verdad sencilla en la boca de un niño. La pequeña no sabía de política, no sabía de economía, no sabía de fronteras ni de documentos migratorios, pero había visto una puerta. Y hay momentos en que Dios no le habla primero al que tiene más experiencia, sino al corazón que todavía no aprendió a discutir con el cielo. Le pedí a Mariela que me contara todo desde el principio, sin adornos, sin tratar de sonar espiritual. Ella respiró profundo y empezó diciendo que desde finales de mayo la casa había cambiado. No por peleas, no por enfermedad, no por problemas financieros visibles. Cambió porque todos empezaron a despertar entre las 2 y las 3 de la madrugada. Primero pensaron que era estrés. Daniel dijo que quizá era el horario de trabajo de Mariela, porque ella regresaba tarde de limpiar oficinas y a veces el cuerpo de todos se alteraba. Pero después el niño comenzó a levantarse llorando, repitiendo: Mamá, no encuentro la maleta. La niña decía: tenemos que irnos antes de que apaguen las luces. Y Mariela, que al principio reprendía pesadillas como cualquier madre cristiana, comenzó a sentir que aquello tenía un peso distinto. No eran sueños dispersos, eran fragmentos de la misma advertencia. En uno veía carreteras detenidas, filas interminables de carros, estaciones cerradas, gente gritando con papeles en la mano. En otro veía una ciudad brillante desde lejos, pero al acercarse las luces se apagaban por sectores, como si una mano invisible fuera desconectando la confianza de los hombres. En otro sueño veía una bandera enorme, pero no ondeaba con gloria. Estaba enrollada alrededor de personas que no podían moverse, como si aquello que antes les dio identidad ahora se hubiera convertido en una atadura. Y aquí quiero hablar con cuidado, porque este mensaje no es contra una nación, no es contra un pueblo, no es contra familias que aman ese país, ni contra hermanos que han servido a Dios allí con fidelidad. Dios ama a las personas en Estados Unidos como ama a las personas en Guatemala, México, Colombia, Honduras, Venezuela, España y hasta lo último de la tierra. El problema no es un pedazo de tierra. El problema es cuando una nación se convierte en ídolo. El problema es cuando la seguridad reemplaza la obediencia. El problema es cuando el creyente ya no pregunta: Señor, ¿dónde quieres que esté? Sino que solo pregunta: ¿dónde me conviene más? Mientras Mariela hablaba, Daniel bajó la mirada. Yo noté que algo estaba pasando dentro de él, pero todavía se resistía. Entonces le pregunté: hermano, ¿usted también ha visto algo? Él se quedó callado, apretó la mandíbula. Los hombres muchas veces creen que confesar temor es perder autoridad, pero delante de Dios la honestidad es el comienzo de la dirección. Finalmente dijo: pastor, yo no quería decirlo porque pensé que era cansancio.
Pero hace 2 semanas, en el estacionamiento del trabajo, después del turno, me quedé dormido dentro del carro por unos minutos y soñé que estaba en una oficina haciendo fila para renovar documentos. Había muchas personas, todos esperaban tranquilos. De repente, una voz por el altavoz dijo: el plazo terminó. Las ventanillas se cerraron al mismo tiempo. La gente empezó a golpear los vidrios, pero nadie respondía. Yo miraba mi carpeta y todos mis papeles estaban en blanco. Entonces escuché una voz detrás de mí que dijo: Daniel, tú preparaste documentos, pero no preparaste tu casa. Cuando terminó de contarlo, el hombre que había entrado, diciendo que no creía en alarmismo, se quebró. No lloró fuerte, solo se le llenaron los ojos de agua y se tapó el rostro con las manos, porque esa frase le tocó el centro del alma. Preparaste documentos, pero no preparaste tu casa. Y yo sentí que esa frase no era solo para Daniel, era para miles. Hay padres que tienen seguros, contratos, tarjetas, rutas, ahorros, contactos y planes, pero no tienen altar. Hay madres que saben qué supermercado tiene mejores precios, pero no saben cuándo fue la última vez que oraron con sus hijos hasta que la presencia de Dios llenó la sala. Hay jóvenes que conocen las leyes de inmigración, las oportunidades laborales, las ciudades más seguras y los mejores estados para vivir, pero no saben reconocer la voz del buen pastor cuando dice: muévete. Y cuando la voz de Dios se vuelve extraña para una casa, cualquier cambio se convierte en terror. Entonces el Señor empezó a mostrarme que el asunto era más profundo. La frase "salgan de Estados Unidos ya" iba a escandalizar a muchos, porque algunos la iban a escuchar con oídos naturales. Unos dirían: eso es imposible. Otros dirían: eso es exagerado. Otros se burlarían diciendo: otra profecía más. Pero el Espíritu me hacía entender que esta palabra tiene capas. Para algunos será una instrucción literal, específica, urgente, confirmada por Dios en oración, por puertas, por consejo sabio y por paz del Espíritu. Habrá familias a quienes el Señor les dirá que no esperen más, que ordenen documentos, que vendan lo que tengan que vender, que suelten el apego emocional y que se muevan antes de que la presión los obligue. Pero para otros la salida no será primero geográfica, sino espiritual, porque hay gente que puede vivir fuera de Estados Unidos y seguir atrapada en el espíritu de Babilonia. Y hay gente dentro de Estados Unidos que, antes de moverse físicamente, necesita salir de la mentalidad del sistema. La mentalidad que dice que el dinero es Dios, que la comodidad es propósito, que la tecnología es refugio, que el gobierno es proveedor, que la iglesia es opcional, que la santidad es anticuada y que obedecer radicalmente es fanatismo. Dios no solo está llamando a algunos a salir de un territorio, está llamando a su pueblo a salir de una dependencia. Está diciendo: salgan de aquello que los hizo dormir, salgan de aquello que les dio pan, pero les robó el hambre por mi presencia. Salgan de aquello que les dio techo, pero apagó el altar. Salgan de aquello que les prometió futuro, pero les congeló la fe. Mariela abrió su bolso y sacó algo más. Era una libreta pequeña, de esas donde las madres anotan gastos, citas médicas y listas de compras. Pero en las últimas páginas había frases escritas por sus hijos. Me explicó que ella les pidió que dibujaran lo que soñaban, sin guiarlos. El niño dibujó una carretera con carros detenidos y una familia caminando por una línea de luz. La niña dibujó una casa con una puerta roja y encima escribió con letras torcidas: Dios abre antes. Cuando vi esa frase, mi espíritu se estremeció. Dios abre antes, no después del caos, no cuando todos corren, no cuando la puerta principal está bloqueada. Dios abre antes, pero el problema es que muchos no entran cuando Dios abre porque están esperando que el mundo confirme lo que Dios ya habló. Así perdió Lot tiempo en Sodoma. Los ángeles le dijeron que saliera, pero Lot se demoraba. La Biblia dice que los varones tomaron su mano, la mano de su mujer y la mano de sus hijas, por la misericordia de Jehová sobre él, y lo sacaron. Hay gente que no entiende que cuando Dios insiste,
no es porque quiere incomodarte, es porque te está salvando de una destrucción que todavía no ves. La demora de Lot no era falta de información, era apego. Y el apego es una de las cadenas más peligrosas de los últimos tiempos. Apego a la casa, apego al trabajo, apego al estatus, apego al estilo de vida, apego a la tierra donde uno sufrió tanto para establecerse, apego a la idea de que a mí no me va a pasar. Pero cuando Dios dice sal, no está negociando con tus apegos, está rescatando tu destino. Daniel escuchaba en silencio. Su rostro ya no tenía la dureza de la primera hora. Entonces me dijo: Pastor, si esto es de Dios, ¿por qué no nos dice exactamente a dónde ir? Y esa pregunta es la pregunta de muchos. Queremos obedecer con mapa completo. Queremos que Dios nos muestre país, ciudad, fecha, dinero, escuela, trabajo, casa y resultado antes de dar el primer paso. Pero la fe bíblica casi nunca comienza con un mapa, comienza con una voz. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sabía quién lo llamaba. Israel salió de Egipto sin tener casas listas en Canaán, pero tenía una nube de día y fuego de noche. José no entendía todo el proceso cuando fue vendido, pero Dios estaba moviendo su vida para preservar una familia durante el hambre. Noé construyó un arca cuando todavía no caía una gota de lluvia. La obediencia nunca parece lógica al principio. La obediencia parece exageración hasta que llega la tormenta. Y cuando la tormenta llega, la obediencia deja de parecer locura y se revela como misericordia anticipada. Yo miré a esa familia y les dije: no tomen una decisión por miedo, pero tampoco usen la prudencia como excusa para desobedecer. Desde hoy van a orar como familia, van a ayunar de ruido, van a apagar noticias innecesarias, van a revisar documentos, van a ordenar deudas, van a pedir consejo, van a escuchar al Espíritu Santo, y si Dios les confirma que deben salir, no discutan con Él. Porque cuando Dios adelanta una advertencia, la ventana de obediencia no permanece abierta para siempre. Mariela asintió llorando. Daniel tomó la mano de sus hijos. Y por primera vez desde que entraron, no vi pánico en ellos. Vi temor de Dios. Y hay una diferencia enorme entre pánico y temor de Dios. El pánico te hace correr sin dirección. El temor de Dios te hace doblar rodillas y escuchar. El pánico te vuelve esclavo de rumores. El temor de Dios te vuelve sensible a la voz del pastor. El pánico destruye hogares. El temor de Dios los ordena. Por eso esta profecía para junio de 2026 no viene a lanzar a la iglesia a una carrera desesperada, sino a llevarla al altar, porque el altar será el primer lugar de salida. Antes de salir de un país, sal del pecado. Antes de salir de una ciudad, sal de la tibieza. Antes de sacar maletas, saca los ídolos. Antes de comprar boletos, consulta al Señor. Antes de buscar refugio en otra tierra, vuelve a hacer de Dios tu refugio. Esa noche, cuando ellos se fueron, me quedé mirando el sobre amarillo sobre mi escritorio. No se lo llevaron. Mariela me dijo: pastor, guárdelo usted. Tal vez no era solo para nosotros. Y al tocarlo sentí el peso de una generación que ha confundido estabilidad con cobertura. Iglesia, Estados Unidos ha sido lugar de oportunidad para muchos. Sí, ha sido tierra de trabajo, de refugio, de comienzo, de lágrimas convertidas en pan. Pero ningún país puede ocupar el lugar de Jehová. Ninguna bandera puede cubrir lo que solo cubre la sangre de Cristo. Ningún pasaporte puede proteger un alma desobediente. Ninguna economía puede sostener una casa sin altar cuando Dios permite que los sistemas sean sacudidos. Y esto es lo que el Señor está diciendo en esta primera parte de la advertencia. No esperes a que la puerta se cierre para tomar en serio la voz que hoy te llama. No esperes a que las luces se apaguen para buscar aceite. No esperes a que los papeles pierdan fuerza para descubrir que tu verdadera ciudadanía está en los cielos. Junio de 2026 será para muchos un mes de definición. Y la pregunta no será solamente dónde vives, sino a quién obedeces. Al día siguiente de aquella visita, Mariela me escribió antes de que saliera el sol. No era un mensaje largo, solo decía: pastor, anoche volvió a pasar, pero esta vez Daniel también escuchó.
Le pedí que me explicara con calma y ella me contó que después de orar como familia apagaron la televisión, cerraron las computadoras, pusieron los teléfonos lejos de la mesa y se sentaron en la sala con una Biblia abierta. No hicieron nada espectacular, no gritaron, no buscaron emociones, no trataron de forzar una señal. Solo le dijeron al Señor: si esta advertencia viene de ti, habla con claridad, porque no queremos movernos por miedo ni quedarnos por terquedad. Y mientras oraban, el niño comenzó a llorar en silencio. Daniel pensó que estaba asustado, pero el niño levantó la mano y señaló la ventana. Afuera no había nadie. La calle estaba quieta. Las luces del complejo de apartamentos seguían encendidas. Pero el niño dijo: papá, veo humo detrás de los edificios y la gente corre con maletas, pero no sabe a dónde ir. Daniel se levantó, abrió la cortina, miró hacia afuera y no vio humo natural. No vio fuego, no vio policías, no vio nada que justificara aquellas palabras. Pero antes de que pudiera decir algo, la niña dijo: no es hoy, es después. Es cuando todos esperen que alguien les diga qué hacer. Y en ese momento, hermanos, Daniel escuchó algo. No fue una voz audible como la de una persona en la habitación. Fue una frase que cayó dentro de su espíritu con una fuerza que lo hizo sentarse de golpe. Lo que se está formando no se verá primero en las calles, se verá primero en los corazones. Esa frase es la llave de esta segunda parte. Porque Dios no estaba mostrando solamente una crisis exterior, estaba mostrando una alineación espiritual que ya comenzó. Antes de que un sistema se sacuda por fuera, se pudre por dentro. Antes de que una nación tiemble en sus instituciones, tiembla en su altar. Antes de que haya confusión en las calles, hay confusión en las conciencias. Y lo que viene sobre Estados Unidos no empieza en junio de 2026. Junio será una manifestación de algo que lleva tiempo gestándose en lo invisible. Por eso necesito que me escuches con madurez espiritual. Esta palabra no se trata de odiar a una nación, ni de levantar una bandera contra otra, ni de alimentar teorías humanas. Se trata de discernir que hay ciclos que Dios permite cerrar cuando el orgullo de los hombres llega a un punto donde ya no escuchan advertencias suaves. En la Biblia, las naciones no caen de un día para otro. Primero pierden el temor de Dios. Primero celebran lo que antes les avergonzaba. Primero llaman libertad a la esclavitud, progreso a la rebelión, tolerancia a la tibieza y amor a lo que niega la santidad. Primero los hogares dejan de orar, luego las iglesias dejan de confrontar, después los líderes prefieren ser aceptados antes que obedientes y finalmente el pueblo se acostumbra a vivir sin discernimiento. Cuando eso ocurre, Dios empieza a tocar puertas, no porque disfrute la sacudida, sino porque ama demasiado como para dejar que sus hijos se duerman en una casa que se está llenando de humo. Mariela y Daniel comenzaron a revisar todo lo que había pasado en las semanas anteriores. Y entonces entendieron que la señal del sobre no fue el inicio, sino la confirmación. 2 semanas antes, Daniel había recibido una llamada de un antiguo amigo de trabajo que vivía en otro estado. Era un hombre frío, poco espiritual, de esos que casi nunca hablan de Dios. Lo llamó solo para decirle: no sé por qué, pero anoche soñé contigo. Te veía empacando rápido y yo te gritaba que no olvidaras a tus hijos. Daniel se rió en ese momento y lo tomó como una rareza. Días después, una hermana de la iglesia se acercó a Mariela después del servicio y le dijo: mientras orábamos vi tu casa con una puerta abierta, pero ustedes estaban discutiendo si era seguro salir. Mariela tampoco le dio demasiada importancia. Luego vino el sueño de los niños, la frase de los documentos, el sobre bajo la lluvia y por último, la oración en la sala. Una señal aislada puede confundirse, pero cuando Dios repite un mensaje por distintas bocas, por distintos momentos, por distintos canales, el problema ya no es falta de confirmación, el problema es resistencia. Y ahí está el punto que el Espíritu Santo quiere tocar. Muchos no necesitan más señales, necesitan rendirse. Están pidiendo una confirmación más porque la primera los incomodó.
Están diciendo, Señor, háblame claro. Pero cuando Dios habla claro, responden, no puede ser. Están diciendo, muéstrame tu voluntad. Pero cuando la voluntad de Dios amenaza su comodidad, la llaman confusión. Iglesia, hay una diferencia entre discernir y negociar. Discernir es pedirle al Señor claridad para obedecer. Negociar es pedirle otra señal para atrasar la obediencia. Y este es el peligro de la temporada que se acerca. Muchos no serán destruidos por no haber oído, sino por haber oído demasiado y obedecido tarde. Cuando Daniel comenzó a aceptar que Dios estaba hablando, el Señor lo llevó a recordar algo que había enterrado en su memoria. Años atrás, cuando recién llegaron a Estados Unidos, hicieron una promesa. En una habitación vacía, con colchones en el piso y apenas lo necesario para comer, Mariela y él se tomaron de la mano y dijeron, Señor, este país no será nuestro Dios. Si algún día nos pides movernos, nos moveremos. Pero los años pasaron. Llegó un mejor empleo. Llegaron muebles. Llegó estabilidad. Llegaron papeles. Llegaron planes. Llegaron cuotas. Llegaron sueños para los hijos. Y aquella promesa quedó cubierta por capas de vida normal. No se volvieron malos. No dejaron de amar a Dios. Simplemente se acostumbraron a consultar al Señor para las emergencias, pero no para las decisiones de fondo. Y eso le pasa a mucha iglesia. Al principio dependíamos de Dios para pagar la renta, para conseguir trabajo, para sanar al niño, para abrir una puerta. Pero cuando la puerta se abrió, dejamos al Dios de la puerta afuera de la casa que Él mismo nos permitió tener. La advertencia de junio de 2026 está confrontando precisamente eso. No es solo una voz que dice, salgan de Estados Unidos. Es una voz que pregunta, ¿todavía puedo moverlos? Porque esa es la prueba. No si cantamos fuerte, no si compartimos versículos, no si decimos amén. La prueba es si Dios todavía tiene autoridad para interrumpir nuestros planes. ¿Puede Dios decirte que sueltes una ciudad que amas? ¿Puede Dios decirte que dejes una oportunidad que todos llamarían bendición? ¿Puede Dios pedirte que ordenes tu casa antes de que entiendas todos los detalles? ¿Puede Dios despertarte en la madrugada y encontrarte disponible? ¿O tendrá que arrastrarte como Lot porque tus pies se quedaron pegados a Sodoma? En esa oración familiar, Daniel confesó algo que no le había dicho a nadie. Dijo, Señor, me da miedo salir porque siento que si salgo fracaso. Y esa frase abrió una herida profunda. Muchos migrantes llevan años cargando una presión silenciosa. No pueden regresar, no pueden soltar, no pueden cambiar de rumbo, porque sienten que todos los sacrificios se perderían. Piensan en la familia que quedó atrás, en los que dijeron que no lo lograrían, en los años trabajando de noche, en el dinero enviado, en los papeles esperados, en los hijos adaptados, en la vida levantada poco a poco. Entonces, cuando Dios dice, muévete, no escuchan dirección, escuchan amenaza contra su identidad. Pero obedecer a Dios nunca es fracaso. Fracaso es quedarse donde Dios ya no te mandó estar. Fracaso es defender una estabilidad que te está costando la sensibilidad espiritual. Fracaso es ganar un país y perder el altar de tus hijos. Fracaso es conquistar el sueño americano y despertar un día sin hambre por el reino. Mariela me dijo que esa noche hicieron algo sencillo, pero profético. Sacaron una maleta del closet y la pusieron vacía en medio de la sala. No compraron boletos, no hicieron anuncios, no llamaron a nadie para provocar drama. Solo pusieron la maleta delante de Dios y dijeron, Señor, esta maleta representa nuestra disponibilidad. Llénala tú si tenemos que salir, ciérrala tú si debemos esperar. Pero desde hoy no pertenecemos al miedo ni al sistema, pertenecemos a tu voz. Y mientras oraban, el niño escribió en una hoja una palabra, antes. Otra vez esa palabra, antes. Dios abre antes, Dios advierte antes, Dios prepara antes, Dios separa antes. Pero también, iglesia, Dios espera obediencia antes. No cuando todo se derrumbe, no cuando la noticia sea evidente, no cuando la presión sea insoportable, antes. Y aquí el Espíritu me llevó a mirar la historia de José. José no guardó grano cuando el hambre ya estaba devorando Egipto. Lo guardó durante los años de abundancia.
La preparación que salva siempre parece exagerada antes de la crisis. José pudo haber sido burlado mientras llenaba graneros. Noé pudo haber sido ridiculizado mientras construía el arca. Abraham pudo haber parecido irresponsable saliendo sin saber a dónde iba. Pero cuando llegó el momento señalado, todos descubrieron que la obediencia, que parecía locura, era sabiduría del cielo. Por eso, esta palabra no debe llevarte a correr en desesperación. Debe llevarte a preparar con reverencia. Revisa tus documentos, sí, pero revisa tu corazón primero. Ahorra si Dios te lo permite, pero no acumules por miedo. Ordena tu casa, pero no conviertas la preparación en ídolo. Busca dirección, pero no persigas voces por internet como quien busca horóscopo cristiano. Vuelve al altar, pregunta al Señor, ayuna de ruido, habla con tu familia, haz una lista de lo que debes corregir, perdona, cierra puertas espirituales, saca de tu casa lo que entristece al Espíritu Santo. Porque una familia que sale físicamente, pero lleva desorden espiritual en la maleta, solo cambia de territorio, no de cobertura. La señal comenzó a alinearse también con otras cargas que yo venía recibiendo. En las últimas semanas, varias personas sin conocerse me habían escrito hablando de salidas, puertas, documentos, luces apagadas, aeropuertos vacíos, carreteras detenidas. No todos mencionaban Estados Unidos, no todos hablaban de junio, pero había un hilo. Dios estaba llamando a su pueblo a no depender del sistema humano. Una hermana en California dijo que soñó con una voz que repetía: no esperen instrucciones del faraón. Un hermano en Florida vio en oración una mesa llena de contratos quemándose y escuchó: lo que firmaron con el sistema no debe pesar más que el pacto conmigo. Una madre en Nueva York dijo que su hijo pequeño le preguntó de repente: mamá, si Jesús nos dice que nos vayamos, ¿tú obedeces? Hermanos, cuando los niños comienzan a hacer preguntas que los adultos evitan, la iglesia debe temblar, porque Dios muchas veces usa la inocencia para romper la sofisticación de nuestra desobediencia. Esa noche, Daniel y Mariela no recibieron todavía el destino, no sabían país, fecha exacta, ruta ni recursos, pero recibieron algo más importante: recuperaron el gobierno de Dios sobre su casa. Daniel llamó a sus hijos, se arrodilló delante de ellos y les pidió perdón. Les dijo: perdónenme por enseñarles a confiar más en mi trabajo que en la voz de Dios. Perdónenme por creer que protegerlos era solo pagar cuentas. Desde hoy esta familia va a orar antes de decidir. Y los niños lo abrazaron. Mariela lloraba. La maleta seguía vacía en medio de la sala, pero en el mundo espiritual algo ya se había llenado: el altar. Porque cuando un padre se humilla, la casa respira. Cuando una madre deja de cargar sola la advertencia, la casa se ordena. Cuando los hijos ven que la voz de Dios pesa más que el orgullo de los adultos, una cobertura se levanta. Y ahora yo te hablo a ti, que quizás estás escuchando esto desde Houston, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Dallas, Atlanta, Phoenix o desde cualquier lugar de Estados Unidos. No tomes esta palabra como una orden humana para actuar sin discernimiento. Tómala como una trompeta para despertar. Pregúntale al Señor con seriedad: Padre, ¿qué significa salir para mi casa? Porque para algunos salir será romper una alianza. Para otros, cerrar un negocio que los está ensuciando. Para otros, moverse de ciudad. Para otros, preparar documentos que han descuidado. Para otros, reconciliarse con familia en otro país. Para otros, dejar una iglesia dormida y buscar una comunidad donde haya fuego verdadero. Para otros, sí, será empacar literalmente y salir antes de que junio cierre una ventana. Pero nadie puede responder esa pregunta por ti. El pastor puede advertir, la palabra puede alumbrar, la historia puede despertar, pero la obediencia se decide en el altar de tu casa. Lo que se está repitiendo en esta historia no es casualidad. Golpes en la puerta, documentos mojados, sueños de niños, puertas pequeñas, luces apagadas, maletas, plazos cerrados, frases que caen como espada. Todo apunta al mismo eje profético. Dios está despertando a su pueblo para sacarlo de la falsa seguridad antes de una sacudida. No porque quiera abandonarlo, sino porque quiere reposicionarlo. No porque odia a Estados Unidos, sino porque ama a sus hijos más que a sus proyectos. No porque todos deban huir en pánico, sino porque todos deben salir de la idolatría del sistema.
Y el que tenga oídos para oír, que oiga ahora, no después. Porque después, cuando todos quieran escuchar, el ruido será demasiado fuerte. La tercera noche fue distinta. Mariela me dijo que ya no hubo golpes en la puerta, ni sobres bajo la lluvia, ni sueños fragmentados. Esa noche vino una quietud tan pesada sobre el apartamento que hasta los niños dejaron de moverse. Habían cenado temprano, habían orado, y Daniel, obedeciendo la instrucción que sintió en el espíritu, apagó todas las luces de la sala, menos una lámpara pequeña. La maleta vacía seguía en el centro, no como símbolo de desesperación, sino como altar de disponibilidad. Nadie hablaba, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y de vez en cuando el sonido lejano de carros pasando por la avenida. Entonces, a las 11:46 de la noche, el niño se levantó del sofá, caminó hasta la ventana y dijo: «Ahora sí lo están cerrando». Daniel corrió hacia él pensando que estaba entrando otra vez en temor, pero el niño no parecía asustado. Parecía estar viendo algo con una claridad que los demás no podían ver. Mariela le preguntó: «¿Qué están cerrando, hijo?». Y él respondió: «Las puertas grandes, pero la puerta pequeña sigue abierta para los que obedecen». En ese instante, la niña comenzó a repetir una palabra en voz baja: «Balanza, balanza, balanza». No era una palabra común para una niña de 7 años en medio de una oración familiar. Daniel le preguntó dónde había escuchado eso, y ella, sin mirarlo, dijo: «El ángel tenía una balanza en la mano, y Estados Unidos estaba de un lado, pero del otro lado había altares apagados». Cuando Mariela me contó esto, yo sentí un estremecimiento profundo porque la advertencia ya no estaba girando solamente alrededor de una salida física. Dios estaba mostrando juicio de peso, juicio de medida, juicio de prioridades. Una nación puede tener edificios altos, bancos llenos, ejércitos fuertes, universidades famosas, carreteras enormes y tecnología que asombra al mundo, pero cuando Dios pone una nación en balanza, no pesa sus rascacielos, pesa sus altares, no pesa sus monedas, pesa su temor de Dios, no pesa su influencia, pesa su obediencia. Y cuando los altares se apagan, la tierra comienza a perder cobertura, aunque las luces de las ciudades sigan encendidas. Mariela decía que mientras la niña repetía balanza, Daniel sintió una presión en el pecho, no como enfermedad, sino como convicción. De pronto recordó una escena del libro de Daniel, cuando una mano escribió en la pared del palacio de Belsasar: «Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Hermano, hermana, escúchame con temor santo». Hay momentos donde Dios no grita desde el cielo, escribe en la pared. Hay momentos donde la fiesta sigue, la música sigue, la economía sigue, las pantallas siguen, las compras siguen, las rutinas siguen. Pero en el mundo espiritual ya apareció una escritura que los hombres no quieren leer. Y el problema de Belsasar no fue que no tuviera información religiosa. Él sabía de Nabucodonosor, él conocía testimonios antiguos, él había escuchado cómo Dios humilló al soberbio y levantó al quebrantado, pero tomó los vasos santos y los usó para su fiesta. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando una generación toma lo que Dios le dio para adorarlo y lo usa para celebrar su propio orgullo. Dios dio prosperidad para servir y se convirtió en vanidad. Dios dio libertad para predicar y se convirtió en libertinaje. Dios dio plataformas para llevar el evangelio y se convirtieron en altares de ego. Dios dio hogares para formar discípulos y se convirtieron en centros de entretenimiento sin oración. Dios dio iglesias para levantar fuego y muchas se convirtieron en escenarios donde el Espíritu Santo ya no puede interrumpir el programa. Por eso la palabra salgan no puede ser reducida a un movimiento geográfico, aunque para algunos sí será geográfico. Salgan es el clamor de Dios a un pueblo que está en medio de una fiesta que no entiende que ya fue pesada en balanza. Salgan del banquete de Belsasar, salgan de la mesa donde se honra al hombre y se ignora a Dios. Salgan de la normalidad que los está anestesiando. Salgan de la confianza ciega en una estructura que parece invencible, pero que ante un soplo del Altísimo puede tambalearse.
Daniel le pidió a la niña que dibujara lo que veía. Ella tomó un crayón negro y uno rojo. Dibujó una ciudad grande con edificios altos y encima una mano sosteniendo una balanza. En un lado puso una casa con una familia de rodillas y en el otro lado dibujó muchas casas con televisores encendidos, pero sin personas orando. Luego escribió como pudo: Dios busca casas despiertas. Cuando Daniel vio eso, se quebró otra vez, porque hasta ese momento él pensaba que la preparación consistía principalmente en tener dinero, documentos, rutas, contactos, maletas, opciones de salida. Todo eso puede ser necesario, sí, y sería irresponsable despreciar la prudencia. Pero Dios le estaba mostrando que la primera puerta que debía abrirse no era la del aeropuerto, sino la del altar familiar. La primera salida no era hacia otro país, sino fuera de la tibieza. La primera maleta que había que llenar era la del Espíritu: oración, perdón, santidad, obediencia, discernimiento, unidad. Porque viene una hora en que el dinero podrá comprar boletos, pero no podrá comprar dirección. Los documentos podrán abrir ventanillas, pero no podrán abrir cielos. Los contactos humanos podrán dar información, pero no podrán dar cobertura. Y cuando el sistema empiece a hablar con muchas voces, solo los que conocen la voz del pastor sabrán por dónde caminar. En esa visión doméstica, sencilla y terrible a la vez, el niño dijo algo más. Dijo: mamá, había gente que quería salir, pero estaba amarrada a cosas dentro de la casa. Mariela le preguntó qué cosas. Él respondió: cajas, pantallas, papeles, fotos, dinero, llaves. Eso me golpeó, porque no eran cadenas de hierro, eran cadenas de apego. El enemigo no siempre ata al pueblo de Dios con pecados escandalosos. A veces lo ata con cosas legítimas que ocuparon un lugar ilegítimo. Una casa puede ser bendición, pero si Dios dice muévete y tú no obedeces por la casa, esa casa se volvió cadena. Un trabajo puede ser provisión, pero si Dios dice sal y tú no obedeces por miedo a perder el salario, ese trabajo se volvió amo. Un documento puede ser herramienta, pero si tu paz depende más de ese papel que de la palabra del Señor, ese papel se volvió ídolo. Una cuenta bancaria puede ser administración sabia, pero si te impide dar, obedecer, moverte o confiar, esa cuenta se volvió altar extraño. Y Dios está revelando los apegos antes de revelar las rutas, porque no tiene sentido mostrarle camino a pies que todavía aman sus cadenas. Israel no solo tuvo que salir de Egipto, Egipto tuvo que salir de Israel. Por eso, aun caminando hacia la promesa, muchos seguían deseando los ajos y las cebollas de la esclavitud. Hay creyentes que dicen querer libertad, pero extrañan el sistema que los esclavizó, porque al menos allí sabían qué esperar. Dios los llama a caminar por fe, pero ellos prefieren una esclavitud predecible antes que una obediencia desconocida. Y esa será una de las grandes pruebas de junio de 2026. No si Dios puede abrir puerta, sino si su pueblo puede soltar Egipto. Mariela me confesó que después de escuchar a sus hijos, se levantó y fue a la cocina. Abrió los gabinetes, miró la comida, las facturas pegadas en la nevera, los imanes con recuerdos, el calendario escolar, las medicinas de los niños, las llaves del carro colgadas junto a la puerta. Todo era normal, todo era cotidiano, todo era parte de la vida que habían construido. Y ahí, en medio de esa normalidad, empezó a llorar. No porque odiara su vida, sino porque entendió lo difícil que es obedecer cuando lo que tienes no parece malo. La gente cree que obedecer es difícil solo cuando Dios te saca de un lugar terrible. Pero a veces lo más difícil es obedecer cuando la tierra todavía produce, cuando el trabajo todavía paga, cuando los niños todavía estudian, cuando la iglesia todavía se reúne, cuando los supermercados todavía están llenos, cuando las calles todavía funcionan. Noé no construyó el arca bajo la lluvia. José no almacenó en plena hambre. Abraham no salió porque su tienda se estaba quemando. La obediencia profética verdadera ocurre antes de que la evidencia obligue. Y por eso muchos no obedecen,
porque están esperando que la crisis les quite opciones. Pero Dios está buscando hijos que se muevan cuando todavía pueden escoger. Daniel tomó la Biblia y leyó en voz alta el pasaje de Lot. No lo leyó como quien estudia una historia antigua, lo leyó como un espejo. Los ángeles dijeron: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pero Lot se detenía. Esa frase lo atravesó. Se detenía. No decía que Lot no creyó, no decía que Lot no escuchó, decía que se detenía. ¿Y cuántos están exactamente ahí? No niegan la advertencia, pero se detienen. No rechazan la voz de Dios, pero se detienen. No se burlan del mensaje, pero se detienen. Se detienen por miedo, por cálculos, por vergüenza, por apego, por esperar aprobación de gente que nunca pagará el precio de su obediencia. Se detienen porque quieren que todos entiendan. Se detienen porque no quieren parecer extremos. Se detienen porque dicen: Dios es bueno, Él me dará más tiempo. Pero la misericordia no siempre se manifiesta dando más tiempo. A veces se manifiesta tomando tu mano y sacándote antes de que entiendas. La Escritura dice que aquellos varones asieron de su mano por la misericordia de Jehová. Eso significa que hay salidas que son actos violentos de misericordia. Dios te arranca de algo, porque si te dejas seguir razonando, te quedas. Dios cierra una puerta, porque si te la deja abierta, vuelves. Dios incomoda tu casa, porque si te deja cómodo, duermes. Dios permite señales repetidas, porque si solo te habla una vez, lo archivas como emoción. Pero también está la esposa de Lot. Y aquí hay una advertencia que duele. Ella salió físicamente, pero su corazón miró atrás. Sus pies estaban fuera, pero su deseo seguía dentro. Y se convirtió en estatua de sal. Iglesia, no basta con salir. Hay que salir sin mirar atrás con idolatría. Hay personas que obedecen una instrucción de Dios, pero pasan el camino llorando por lo que dejaron, murmurando por lo que perdieron, comparando el desierto con la ciudad, idealizando aquello de lo que Dios los libró. Y esa actitud puede paralizar el alma. Si Dios te llama a salir de Estados Unidos, no salgas maldiciendo ni salgas idolatrando. Sal con reverencia. Sal bendiciendo la tierra que te dio pan, pero sin permitir que el pan pese más que la voz de Dios. Sal agradecido, pero libre. Sal con lágrimas si hace falta, pero sin cadenas. Y si Dios no te llama a salir físicamente todavía, sal igualmente de toda dependencia que te haga mirar atrás cuando Él te pida avanzar. Aquella madrugada Daniel hizo algo que marcó un quiebre. Tomó una hoja y escribió 2 columnas. En una puso: lo que temo perder. En la otra: lo que no puedo perder. En la primera escribió: empleo, apartamento, estabilidad, escuela de los niños, ahorros, papeles, reputación, comodidad. En la segunda escribió: presencia de Dios, obediencia, unidad familiar, salvación de mis hijos, paz, dirección, cobertura, altar. Cuando terminó, puso la hoja sobre la maleta y dijo: Señor, perdóname. He estado protegiendo lo que temo perder más que lo que no puedo perder. Esa oración abrió algo, porque muchos están cuidando muebles mientras pierden fuego. Están cuidando crédito mientras pierden comunión. Están cuidando imagen mientras pierden obediencia. Están cuidando planes mientras pierden sensibilidad. Pero, ¿de qué sirve conservar un apartamento si se pierde la presencia? ¿De qué sirve quedarse donde hay dólares si se apaga el altar de los hijos? ¿De qué sirve tener estabilidad si la voz del Espíritu se vuelve lejana? La mayor pérdida no será económica, la mayor pérdida será espiritual. Y el enemigo quiere que la iglesia mida el peligro por lo que puede verse. Precios, leyes, noticias, fronteras, conflictos. Pero Dios mide el peligro por lo que ocurre dentro. Corazones fríos, hogares sin oración, padres sin autoridad espiritual, hijos formados por pantallas, ministros con miedo a confrontar, creyentes que ya no tiemblan ante la palabra obediencia. Por eso esta tercera parte del mensaje trae el quiebre espiritual. Si no reaccionamos,
perderemos algo más grande que una oportunidad de salida. Perderemos sensibilidad, perderemos la ventana, perderemos la capacidad de distinguir entre prudencia y cobardía, perderemos el tiempo de preparación, perderemos la autoridad para guiar a nuestros hijos cuando el ruido aumente, porque viene un punto donde las voces serán tantas que solo los que obedecieron en el silencio podrán caminar en medio del estruendo. Cuando todos estén preguntando qué hacer, los que ya buscaron a Dios sabrán dónde pararse. Cuando muchos corran detrás de rumores, los que prepararon altar caminarán por dirección. Cuando el sistema prometa seguridad a cambio de conciencia, los que salieron de Babilonia por... It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Por dentro, no venderán su alma por protección temporal. Daniel y Mariela no recibieron todavía todas las respuestas, pero esa noche dejaron de pedirle a Dios que les explicara todo y comenzaron a pedirle que los hiciera obedientes. Y esa es la oración que cambia destinos. No, Señor, dime todo para ver si obedezco, sino, Señor, hazme obediente aunque todavía no vea todo. La niña, antes de dormir, tomó la mano de su padre y dijo: Papá, la puerta pequeña no se abre con fuerza, se abre con escuchar. Esa frase quedó grabada en mí. La puerta pequeña no se abre con fuerza humana. No se abre con influencia, con dinero, con contactos, con orgullo, con desesperación. Se abre con escuchar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está la clave. Oír y seguir. No oír y opinar. No oír y aplazar. No oír y discutir con todos. Oír y seguir. Amado hermano, amada hermana, si este mensaje está tocando tu casa, no endurezcas tu corazón. No conviertas la advertencia en tema de debate mientras tu altar sigue apagado. No uses la frase "hay que tener equilibrio" para justificar una vida sin obediencia radical. El equilibrio bíblico no es quedarse inmóvil, es caminar exactamente al ritmo de Dios. Si Él dice espera, espera con aceite. Si Él dice prepárate, prepárate sin miedo. Si Él dice sal, sal sin mirar atrás.
Pero no sigas viviendo como si junio de 2026 fuera solo una fecha lejana en un calendario. Para muchos será una línea entre los que escucharon y los que se entretuvieron, entre los que ordenaron su casa y los que hicieron burla, entre los que soltaron Egipto y los que lo llevaron en el corazón, entre los que entendieron que la salida comienza en el altar y los que quisieron salvar su vida sin rendirla. Dios no está despertando a su pueblo para que tenga miedo. Lo está despertando para que no pierda la oportunidad de obedecer antes de que las puertas grandes se cierren y solo quede abierta la puerta pequeña para los que aprendieron a escuchar. Y aquí es donde la advertencia deja de ser solamente una historia y se convierte en una preparación específica. Porque después de varias noches de oración, Daniel me llamó con una pregunta que muchos se están haciendo ahora mismo. Pastor, si Dios realmente nos está despertando para algo que viene, ¿qué debemos hacer? Y mientras oraba por esa pregunta, sentí con claridad que el Señor no está llamando a su pueblo al pánico, sino a la preparación. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. El pánico hace correr sin dirección. La preparación hace caminar con sabiduría. El pánico escucha rumores. La preparación escucha la voz de Dios. El pánico llena el corazón de ansiedad. La preparación llena la casa de orden. Lo primero que Dios está pidiendo es ordenar el altar familiar. Antes de revisar documentos, revisa tu comunión con el Señor. Antes de pensar en rutas de salida, piensa en la dirección espiritual de tu hogar. Porque una familia que escucha a Dios tendrá paz, aun cuando el mundo entre en confusión. Durante años, muchos hogares cristianos sobrevivieron con una oración rápida antes de dormir y una visita ocasional a la iglesia. Pero el tiempo que viene exigirá una relación más profunda con el Espíritu Santo. No bastará con saber versículos. Será necesario reconocer su voz. Lo segundo es ordenar lo práctico. Hay creyentes que quieren escuchar profecías, pero tienen sus vidas completamente desorganizadas. Dios no es autor de confusión. Revisa tus documentos. Pon en orden tus asuntos pendientes. Reduce deudas innecesarias. Habla con tu familia sobre planes de emergencia. No porque vivas con miedo, sino porque la prudencia también es una forma de obediencia. José almacenó antes del hambre. Noé construyó antes de la lluvia. La preparación siempre ocurre antes de la necesidad. Lo tercero es romper con la dependencia emocional del sistema. Y aquí está una de las partes más difíciles. Dios está confrontando a muchos porque han puesto su confianza en estructuras humanas más que en su presencia. Algunos confían en el gobierno, otros en sus ahorros, otros en su empleo, otros en su estatus migratorio, otros en la estabilidad económica. Pero el Señor está diciendo: no permitas que aquello que te bendije ocupe el lugar que solo me pertenece a mí. Porque cuando una bendición se convierte en ídolo, termina convirtiéndose en una cadena. Mientras hablaba con Daniel, él me confesó algo que nunca olvidaré. Me dijo: Pastor, por primera vez entiendo que Dios no me está preguntando si amo este país. Me está preguntando si lo amo más que a Él. Y esa es la pregunta que cada creyente debe responder en este tiempo. No se trata de Estados Unidos solamente. Se trata de cualquier cosa que compita con la obediencia. El Señor está llamando a su pueblo a una posición donde pueda decir con sinceridad: si me pides quedarme, me quedaré. Si me pides moverme, me moveré. Si me pides esperar, esperaré. Pero mi seguridad no está en un lugar, está en tu voz. Porque la preparación que Dios está pidiendo para junio de 2026 no comienza con una maleta. Comienza con un corazón rendido. No comienza en una frontera, comienza en el altar. No comienza con una decisión geográfica, comienza con una decisión espiritual. Y los que respondan ahora a esa preparación descubrirán que cuando llegue el momento de actuar, no caminarán en temor, sino bajo la dirección sobrenatural del Dios que siempre advierte antes de sacudir. Pero ahora llegamos a una parte que muchos preferirían no escuchar, porque toda advertencia de Dios trae consigo dos caminos posibles: el camino de la obediencia y el camino de la resistencia. Y el Señor comenzó a mostrarme que la diferencia entre ambos será cada vez más visible
a medida que nos acerquemos a los tiempos que vienen. Daniel me llamó unos días después y me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. Pastor, antes yo pensaba que la preparación era para evitar problemas. Ahora entiendo que la preparación es para poder escuchar a Dios cuando todos los demás entren en confusión. Y ahí comprendí algo importante. La mayor bendición de los preparados no será escapar de toda dificultad. Será tener dirección cuando otros no sepan qué hacer. Los que respondan al llamado del Señor comenzarán a experimentar una paz sobrenatural. No porque todo a su alrededor sea perfecto, sino porque habrán aprendido a depender de la voz correcta. Mientras muchos correrán detrás de noticias y a rumores y opiniones contradictorias, los preparados tendrán claridad. Mientras otros tomarán decisiones apresuradas, impulsadas por el miedo, ellos caminarán paso a paso bajo la guía del Espíritu Santo. No serán personas perfectas, pero serán personas alineadas. Sin embargo, el Señor también mostró el otro escenario. Vi personas que escucharon advertencias una y otra vez, pero siempre encontraron una razón para postergar la obediencia. Algunos dijeron, todavía hay tiempo. Otros respondieron, cuando vea más señales actuaré. Otros pensaron, nada cambiará realmente. Y poco a poco se acostumbraron a ignorar la voz que intentaba despertarlos. Lo peligroso de la resistencia espiritual es que rara vez comienza con rebeldía abierta. Generalmente comienza con pequeñas demoras, un día más, una semana más, un año más, hasta que la oportunidad de prepararse desaparece y la persona descubre que ya no está reaccionando por obediencia, sino por presión. Por eso el Señor está llamando a su pueblo ahora, no cuando la puerta se cierre, no cuando la situación se vuelva evidente para todos. Ahora, porque los preparados no serán aquellos que tengan más recursos, más contactos o más información. Serán aquellos que aprendieron a obedecer mientras todavía había tiempo para hacerlo. Y cuando llegue el momento de la definición, la diferencia será evidente. Los que caminaron bajo dirección divina tendrán paz en medio de la incertidumbre. Los que confiaron únicamente en el sistema sentirán cómo aquello que parecía inamovible comienza a tambalearse. Entonces muchos entenderán que Dios nunca envió esta advertencia para asustar a su pueblo. La envió para darle una oportunidad de prepararse antes de que los acontecimientos revelen por qué el cielo estaba llamando con tanta urgencia. La mañana siguiente ocurrió algo que terminó de cambiar la perspectiva de Daniel. Después de varias noches de oración, después de las conversaciones con sus hijos, después de las lágrimas de Mariela y después de enfrentar sus propios temores, salió temprano hacia el trabajo, como lo hacía cada día. El tráfico era el habitual, las carreteras estaban llenas, las estaciones de servicio funcionaban con normalidad. Las personas caminaban con café en la mano rumbo a sus oficinas. Todo parecía exactamente igual, pero mientras conducía, el Espíritu Santo comenzó a hablarle con una claridad que nunca había experimentado. No fue una visión espectacular. No hubo ángeles visibles ni señales extraordinarias. Fue una convicción profunda, una certeza que descendió sobre su corazón. Y la frase fue simple: lo que viene no tomará por sorpresa a los que me escuchan. Daniel me llamó esa misma tarde. Su voz era diferente. Ya no escuché al hombre confundido de las semanas anteriores. Escuché a un padre que había comenzado a entender el propósito de la advertencia. Me dijo: Pastor, creo que pasé todo este tiempo preguntándole a Dios si debía salir cuando la verdadera pregunta era si estaba dispuesto a obedecer. Aquella frase resumía todo el proceso que su familia había vivido, porque el problema nunca fue solamente una ubicación geográfica. El problema era la disposición del corazón. Esa noche la familia volvió a reunirse alrededor de la maleta que permanecía en medio de la sala. Pero esta vez nadie lloró, nadie discutió, nadie pidió señales adicionales. Daniel tomó la Biblia y leyó en voz alta las palabras que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré.
Después cerró la Biblia y dijo algo que hizo llorar a Mariela. No sé exactamente qué hará Dios con nosotros en los próximos meses. No sé si nos moverá físicamente o si nos dejará aquí por una temporada más. Pero desde hoy, nuestra respuesta es sí. Y ahí comprendí algo que el Señor quería revelar en esta historia. La verdadera preparación no termina cuando recibes información. Termina cuando tomas una decisión. Mucha gente escucha advertencias proféticas, estudia señales, analiza acontecimientos y acumula conocimiento espiritual, pero nunca llega al punto de la obediencia. Permanecen observando desde la distancia, permanecen evaluando posibilidades, permanecen esperando una confirmación más. Pero llega un momento donde Dios deja de entregar información y espera una respuesta. Porque los días que vienen no serán definidos solamente por lo que ocurra en las naciones, serán definidos por cómo responda la iglesia. Habrá quienes continúen aferrados a la falsa sensación de seguridad que ofrece el sistema, pero también habrá un remanente que volverá a depender completamente de la dirección del Espíritu Santo. Y esa será la diferencia, no quién tiene más recursos, no quién posee mejores conexiones, no quién parece más estable delante de los hombres. La diferencia será quién aprendió a escuchar y obedecer. Antes de despedirme de Daniel aquella tarde, le pregunté qué haría con la maleta que seguía en la sala de su casa. Hubo un silencio breve. Después respondió: Pastor, la vamos a dejar ahí por ahora. No porque estemos esperando con miedo, sino porque queremos recordar todos los días que nuestra vida le pertenece a Dios y no al sistema. Cuando escuché esas palabras sentí paz en mi espíritu, porque aquella maleta ya no representaba incertidumbre, representaba rendición. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que Dios permitió toda esta historia. No para producir pánico, no para alimentar especulaciones, no para que las personas vivan aterradas mirando noticias, sino para despertar a una generación que se había acostumbrado a confiar más en estructuras humanas que en la voz del Señor. La advertencia fue dada, la preparación fue explicada, la decisión ahora está delante de cada hogar. Porque cuando Dios llama a salir, la pregunta final nunca es si entendemos cada detalle del camino. La pregunta es si confiamos lo suficiente en Él para dar el primer paso cuando llegue el momento de obedecer. Y ahora, amado hermano, amada hermana, hemos llegado al momento más importante de todo este mensaje, porque después de escuchar la historia de Mariela y Daniel, después de las señales, después de las advertencias, después de las noches de oración y después de las instrucciones de preparación, queda una sola pregunta delante de nosotros: ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha mostrado? Porque la verdad es que Dios nunca envía una advertencia simplemente para informar. Dios advierte para producir obediencia. Dios habla para provocar una respuesta. Dios despierta para que su pueblo se levante. Y siento en mi espíritu que muchos de los que están escuchando este mensaje saben que el Señor les ha estado hablando desde hace tiempo. Quizás no con las mismas circunstancias de esta familia, quizás no mediante sueños o señales tan evidentes, pero sí mediante una inquietud constante, una sensación de urgencia espiritual, una convicción que no desaparece. Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón y diciéndote que es tiempo de ordenar tu casa, tiempo de volver al altar, tiempo de dejar la dependencia del sistema y volver a depender completamente de Él. Porque la verdadera tragedia no sería que llegara una sacudida. La verdadera tragedia sería que la iglesia llegara dormida. La verdadera tragedia sería que Dios hablara una y otra vez y su pueblo siguiera postergando la obediencia. La verdadera tragedia sería descubrir demasiado tarde que las advertencias que parecían exageradas eran en realidad expresiones de la misericordia de Dios. Mientras oraba por este mensaje, sentí con claridad que el Señor está levantando hogares como el de Daniel y Mariela en diferentes lugares. No son familias perfectas, no son personas famosas, no son grandes líderes conocidos. Son creyentes comunes que han decidido volver a escuchar la voz del pastor por encima del ruido del mundo. Y eso es exactamente lo que Dios está buscando en esta hora. No está buscando expertos en profecía. Está buscando hijos obedientes. No está buscando personas obsesionadas con fechas. Está buscando corazones rendidos. No está buscando espectadores espirituales.
Está buscando discípulos que respondan cuando Él llama. Por eso quiero pedirte algo antes de terminar. No escribas esta frase por emoción, no la escribas como una costumbre más, escríbela como una decisión delante de Dios. Si tu deseo es que tu casa pertenezca completamente al Señor y que ninguna estructura humana ocupe el lugar de su voz, escribe en los comentarios esta declaración: obedezco la voz de Dios. Hazlo como un acto de fe, hazlo como una respuesta espiritual, hazlo como quien decide que pase lo que pase, su seguridad estará en Cristo y no en el sistema. Y ahora quiero orar por ti. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, presento delante de ti a cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, despierta a tu pueblo, despierta a los padres, despierta a las madres, despierta a los jóvenes, despierta a los ancianos. Que ninguna familia permanezca dormida mientras tú estás llamando. Rompe toda dependencia equivocada, derriba todo ídolo oculto, sana los altares familiares, devuelve el hambre por tu presencia, danos discernimiento para escuchar tu voz y valentía para obedecerla. Si debemos esperar, danos paciencia. Si debemos prepararnos, danos sabiduría. Si debemos movernos, danos fe. Pero sobre todo, Señor, no permitas que nuestros corazones se endurezcan cuando tú hables. Cubrimos cada hogar con la sangre de Jesucristo. Declaramos protección, dirección y paz sobre cada familia. Y proclamamos que, en medio de cualquier sacudida que venga sobre el mundo, aquellos que permanecen bajo tu voluntad estarán seguros bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, la advertencia ha sido entregada. La decisión ahora está en tus manos. Recuerda esto: Dios siempre abre una puerta antes de que llegue la tormenta. La pregunta es si tendremos la sensibilidad espiritual para escuchar su voz mientras esa puerta todavía permanece abierta. Que el Señor te bendiga, te guarde y te encuentre obedeciendo cuando llegue el momento de actuar.